35. Quería Ok. darle la bienvenida a todos los que se conectaron hoy y a todos los que nos han acompañado durante todas estas charlas, que yo creo que ya en este punto somos casi siempre los mismos, y eso me encanta porque hemos logrado construir un espacio donde todos podemos preguntarle cosas que de pronto no le preguntaríamos a un editor en un espacio como de visita a librerías, como las preguntas que han estado relacionadas como, bueno, ¿y cómo hace para mantener una editorial y cómo hace para sobrevivir, ¿no? Que son preguntas que a veces nos da como pudor hacer, pero son importantes porque eso es lo que está realmente detrás del mundo del libro. Y si no hacemos esas preguntas, si no entendemos el otro rol, pues difícil te vamos a poder ajustar las tuercas que necesitamos en el sector del libro. Como siempre, quiero que empecemos con una de las referencias visuales de nuestros editores. En esta oportunidad, con Enrique, quisimos mostrarles una de sus referencias visuales, está relacionada con la música. Creemos que parte también de lo que se muestra en términos estéticos o incluso de ilustración del gusto de un editor está relacionado con lo que consume o con lo que le gusta consumir, aunque a primera vista no parezca. Entonces, creo que ahí ya estoy compartiendo pantalla y voy a empezar entonces a mostrarles la referencia ilustrada de Enrique Redel. The world is spinning too fast. I'm buying that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to music, I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Get the cool shoe shine. Get the cool. Bueno, ¿quién conocía este videoclip o quién había oído hablar de este grupo? Bueno, ahí ya dicen, me encanta este video. No sé si alguien más lo conocía, Gorilla, pero algo más saben de este grupo. Un clásico, de acuerdo. Creo que parte de la razón por la que queríamos empezar con este video era precisamente eso, que es un grupo que se ha hecho mundialmente famoso por sus ilustraciones. O sea, obviamente por su música, pero tiene todo que ver sus ilustraciones. Ha habido otros grupos que han hecho cosas similares, que de hecho no los conocen personalmente, sino que sus conciertos son unos grandes escenarios donde ponen las pantallas y bueno, hacen un juego con las ilustraciones. Y pues aprovechamos que tenemos a Enrique Redel acá, fue quien nos habló de este grupo, y que Sí. nos cuentes por qué, Enrique, por qué lo escogiste y bueno, que empecemos a conversar. Sí, bueno, muchas gracias, Elvira, y gracias de verdad por haber venido esta mañana a reunirse o reuniros con este editor de Impedimenta. Y gracias a Siglo del Hombre también un poco porque gracias a ellos estamos en tantos y tantos sitios en Colombia y en tantas librerías y bueno, la labor que hace Siglo del Hombre es impagable. A ver, a mí Gorillaz me gusta porque es un grupo que, aparte de que escucho mucho mientras trabajo, sin parar, yo escucho mucha música techno, mucha música electrónica a la hora de trabajar, que es una cosa bastante curiosa. Escucho Pink Floyd, escucho también rock progresivo. Radiohead, que también era una... Radiohead también, efectivamente. Pero, ¿qué ocurre con Gorillaz? A ver, con Gorillaz y con Radiohead también pasa, es que hacen colaboraciones, en el caso de Gorillaz es algo muy claro, entre dos
personas muy diferentes, Damon Albarn, que venía de Blur, y Jamie Hewlett, que es un dibujante británico con muchísimas influencias japonesas, de Kazuhiro Otomo, por ejemplo, de Akira, y que de repente se juntan ellos dos y pasan de lo consabido a lo alternativo. Es decir, los conciertos de gorilas son como virtuales, o sea, son los personajes en una pantalla, Damon Albarn aparece de vez en cuando y va cambiando de gente, de instrumentistas y tal. Me parece muy potente porque me parece que es como esta especie de migración de la estética japonesa, un poco así occidentalizada, un poco macarra, un poco el mainstream inglés de los cortos y los vídeos musicales, ¿no? Y me encanta. Jamie Hewlett es un tipo que me gusta muchísimo y yo recuerdo haberlo visto una vez en un festival que estuve la primera vez que vi a Gorillaz, vi el vídeo y me quedé simplemente fascinado. Y es un grupo que escucho sin parar. Escucho a Moby, escucho a Bici, bueno, a muchísima gente. Ludovico Einaudi también. Es decir, o sea, muchas cosas que escucho, pero entre ellas Gorillaz está entre los más... y muchas veces bueno, que me quiero relajar y me pongo algún vídeo de Gorillaz porque siempre es sorprendente, ¿no? O sea, que es por eso. Bueno, Tiene además bastante que ver con lo que vamos a hablar hoy. Es una especie de mestizaje entre la literatura y lo ilustrado, que una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, sería un poco esa idea. sí, claro. De hecho, iba a decir como, no crean que nos vamos a quedar hablando de música, pero sí es muy importante hablar de otras formas de narración y yo creo que aquí ya todos lo hemos oído varias veces, pero lo voy a repetir un poco. El propósito de este ciclo es sensibilizarnos, ver referencias, conocer otro tipo de proyectos que han utilizado otras maneras de narrar diferentes a lo que conocemos como el libro clásico, que estamos diciendo que es un libro compuesto por palabras. Aquí vamos a hablar de otro tipo de lenguajes, como el lenguaje de la ilustración o incluso acá el de la música. A mí me gusta mucho el de la música porque precisamente pasa eso que dices tú, Enrique. Las personas ponen videoclips, se sientan, se relajan y tienen otro tipo de experiencias con las imágenes. No solo están pensando en la canción, sino también se dejan llevar por las formas, porque cómo cambia la imagen. Y de eso también hemos hablado en este ciclo. De hecho, lo hablamos mucho la vez pasada. Este tipo de lenguajes narrativos pueden mover sensibilidades que tal vez no teníamos conscientes, ¿no? Entonces, el color que se usa, la forma, tal vez te genera pues un poco más de tristeza que a veces leer una frase triste. Entonces, eso también vamos a hablar hoy. Quiero retomar algunas ideas que hemos dicho hasta el momento, como para que tengamos todos el mismo contexto antes de empezar esta conversación. Hemos dicho que el libro ilustrado tiene varias habilidades, superpoderes, como queramos llamar, dependiendo de cómo se use. Una de esas superhabilidades que me gusta llamarlo es que es un objeto capaz de hablar entre generaciones. Es capaz de hablar entre generaciones, como cuando dijimos que en un libro clásico que no estaba ilustrado, al libro permite llevar grandes ideas de la historia, como pueden ser grandes clásicos de la literatura o también grandes clásicos del pensamiento, a generaciones que tal vez no se hubieran acercado a ese libro. Hablamos, por ejemplo, de Hamlet o El Capital, que eso lo vimos con la otra H, por ejemplo, pero también es una forma, un objeto que nos permite conversaciones transgeneracionales. Invitamos a que el libro sea un objeto para conversar con el niño, es decir, yo como padre, como tía responsable, como madre comprometida, como lo queramos llamar, me siento a compartir un espacio, un momento con este niño o esta niña para contar una historia, para reflexionar sobre un tema, y esto es transgeneracional, que yo creo que en este momento de la historia son vitales, porque a veces estamos en el mismo lugar, habitamos el mismo espacio, pero realmente no existen esos encuentros entre generaciones, que finalmente es lo que nos prepara para vivir en sociedad. Otra cosa muy importante que hemos hablado en este ciclo es la importancia de resaltar el libro ilustrado como una obra de muchos autores, donde se entiende como una obra colectiva. Está el autor, el guionista, el ilustrador, también está muchas veces el editor metido ahí. Entonces, eso también es muy importante. Es un libro que es una obra colectiva.
Y además también hemos reflexionado muchísimo sobre la importancia no solo de acercarnos a este tipo de libros para ver otras formas de narrar, sino que también es la puerta de entrada para que nos preguntemos, bueno, ¿y cómo se leen estos libros? Porque no es lo mismo pasar así súper corriendo, acabar el libro, a quedarse contemplando la imagen, a relajarse, a ver cómo cambian los colores, las formas, las intenciones. Entonces, creo que ya todos tenemos ese tipo de ideas en la cabeza que se han ido repitiendo de alguna u otra manera en las diferentes propuestas que hemos visto hasta el momento. Si ustedes tienen alguna idea que no he dicho, que les parece súper importante o que les cambió la mirada como ustedes entendían los libros ilustrados, si se animan, nos encantará leerlo en el chat, porque a veces el vecino dice algo y dice, oiga, no lo había pensado, y creo que puede ser el momento perfecto para que empecemos a ya meter entre todos cuáles han sido esas tareas fundamentales que les han quedado a ustedes. Enrique, este ciclo lo componen 8 editoriales. Es la editorial número 7, perdón, 6. 5, la editorial número 5, perdón. Entonces, cada una ha dado una propuesta diferente sobre cómo entienden los libros ilustrados. La tuya es muy particular y de una llama mucho la atención, porque tiene como 2 partes, yo lo llamo así, un gran título y unos subtítulos. Entonces es editar desde la belleza, bueno, por ahí todos decimos, claro, impedimenta, belleza, vamos entendiendo, pero telas raras, crisantemos y lectores a contracorriente. Entonces yo le decía a las personas que están hoy reunidas acá que pensemos que tú llevas tu impedimenta, que es esta bolsa que utilizaban los romanos para ir a la conquista, y ahí es donde echas tú como editor de libros ilustrados las telas raras, los crisantemos y los lectores a contracorriente. Entonces, antes de toda esta aventura que nos vas a presentar, me encantaría que le contaras a quienes nos acompañan un poquito de impedimenta. Vale. En general, y después ya vamos a lo particular. Perfecto. Bueno, a ver, Impedimenta es una editorial literaria con una vocación estética clarísima. Es decir, Impedimenta tiene 3 pasos. Lo primero, una selección estricta de los libros que se van a publicar. La Impedimenta es esa mochila, como decía, esa bolsa como decía, que los romanos llevaban en la batalla, con lo cual todo lo que llevaban dentro era imprescindible. Cualquier cosa que tiraran hacía que pudieran morir en la batalla, con lo cual son esos libros que nos acompañan en nuestra larga vida como lector. Con lo cual, la selección de Impedimenta es una selección tremendamente estricta. Preferimos publicar pocos libros buenos que muchos libros mediocres, porque de hecho hay muchos libros buenos ahí fuera para poder elegir. Son libros que nos enamoran, libros que nos dicen algo, y libros muchas veces que no solamente nos dicen algo, sino que nos hieren de vez en cuando, o sea, nos tocan. Esa es la primera pata. La segunda pata es el respeto a lo que hemos hablado antes, a todos los colaboradores, ilustradores, traductores, distribuidores, libreros, prensa. Y la tercera, que es por la que casi más se nos conoce, es por el cuidado estético. A ver, yo y los editores de Impedimenta somos incapaces de hacer un libro feo, incapaces. No creemos que el mínimo respeto que se le tiene al autor, al traductor, al librero y al lector es hacer un libro bien hecho, un libro con una bonita portada, un libro que se quiera sacar a pasear, que te vaya acompañando y que te diga algo, que te sugiera cosas fantásticas, que fomente tu imaginación. Entonces, somos conocidos por las portadas. Y, de hecho, eso viene biográficamente, que luego hablaremos un poco viene biográficamente de mi vida. O sea, mi vida está asociada al... No sé si detrás de mí veis, tengo una colección de novelas gráficas. Sí, acaban de ponerlo en el chat, de hecho. Ahí está. O sea, quiero decir, tengo detrás muchas novelas gráficas que son las que me han acompañado a lo largo de mi vida y yo durante una época fui dibujante de cómic, ¿no? Y ese prurito estético que tenía lo volqué en Impedimenta. Soy el responsable del diseño de los libros y además cuento con un excelente diseñador que se llama Daniel Matías, que es mucho mejor que yo en Photoshop, tiene unas ideas absolutamente increíbles y él también es ilustrador, con lo cual Impedimenta es eso. Gran selección, libros de rescate o clásicos modernos o nuevos clásicos, es decir, libros que van a perdurar sin duda y con gran respeto por los colaboradores y con una vocación estética clarísima. O
sea, nosotros cuidamos la estética hasta la extenuación, hasta la obsesión, con lo cual yo creo que se explica un poco quiénes somos, ¿no? Enrique, yo quiero que empecemos a hablar de eso que ya dijiste, y esto tiene que ver con mi vida personal. Y quisiera que habláramos de algo que me dijiste la última vez que nos reunimos, y fue que después hablaremos un poco en detalle de esa cosa característica, pero quiero decirlo ya. Me dijiste es que yo soy como un zorro. Entonces, yo me acordé que con Diego Felipe González, estamos haciendo un programa de radio sobre libros, libros sobre libros, hablamos de precisamente el libro del zorro de Impedimenta, que no sé si ustedes conocen, pero es la descripción pues, de los escritores, pero yo dije, uy, esto le puede calar perfecto a Enrique. Y saqué un pedazo que dice, el zorro es un bastardo, un ser salvaje, tramposo y ladrón, una criatura que no respeta las normas ni los límites. Entonces yo dije, Enrique, cuéntanos cómo entiendes tú esa afirmación en relación con tu oficio editorial, que sé que tiene todo que ver con la construcción del catálogo de ilustrados de Impedimenta. A ver, ciertamente, o sea, los adjetivos son demasiado fuertes, pero en realidad los editores carecemos de talento propio. El único talento que tenemos es la capacidad de elegir los colaboradores que nos acompañan. Somos descubridores, somos cavadores de tesoros, somos arqueólogos, gente que va buscando acá y allá el talento, que el talento lo tienen los ilustradores, los escritores, los traductores, y nosotros lo que hacemos es canalizarlo en cierto modo para conseguir que eso llegue a unos lectores. Somos como una especie de canal. Y en ese sentido, la astucia, diría yo, casi la sensación de salir a cazar es constante. O sea, en Impedimenta, el momento más mágico es cuando descubres el libro. Cuando lo descubres, cuando después de una búsqueda llega el libro que va a llenar tu catálogo. Y esa especie de flechazo, casi sentimental, como cuando vas por la calle y ves a alguien que te gusta, es de repente un subidón, ¿no? A nosotros nos pasa con los libros que publicamos. Ya cuando se publican y cuando están en la calle, bueno, ya eso es otra cosa y es un oficio que se trata de saber vender el libro. Pero yo no renunciaría jamás al flechazo del encuentro de ese título, ¿no? Y en ese sentido es verdad. Somos como animales que nos movemos en un bosque y que vamos a la caza de la presa. Al final es así y vas haciendo también un poco como diría, tu pequeña colección de trofeos, ¿no? Otra de las referencias de las que habíamos hablado es una película de Wes Anderson que se llama Fantastic Mr. Fox, que yo la recomiendo también, que es la historia de un zorro, con el que yo me identifico de manera clara, con ese zorro en concreto. Pero además no hay que olvidar una característica muy importante del zorro, y es el gran olfato, el olfato que tienes como editor y lo que has logrado construir en este tiempo. Particularmente ahora veremos en 3 grupos, les voy contando, dónde está el olfato de este editor que ha construido un catálogo de libros ilustrados bien particular. Enrique, pero también acá en Colombia a los abogados les decimos que son zorros, y tú eres abogado. También. Mucha gente no sabe eso. Cuéntanos un poquito cómo pasaste de estudiar Derecho a empezar a publicar tú mismo tus libros ilustrados.
yo en realidad he sido editor desde que nací. O sea, eso queda un poco presuntuoso decirlo, pero ciertamente yo me recuerdo de pequeño leyendo de manera compulsiva y haciendo libros. Y cuando tenía años, eso lo he contado en una entrevista, una vez lo recordé, cuando me hace la típica pregunta de si el editor no se hace, recordé, me vino como la iluminación súbita un verano, cuando yo tenía 8 años, que es el verano más importante de la vida de cualquiera. Cuando tienes 8 años es el verano más importante, siempre. Y mis primos jugaban al fútbol, jugaban al escondite, y yo me metía debajo de una mesa y, naturalmente, sin talento propio, sino plagiando cosas que había escuchado por ahí, poemas y tal, los dibujaba, hacía ahí unas ilustraciones, pedía a mi padre dinero prestado, le decía, dame dinero. Y me decía, ¿para qué? Decía, no te preocupes que en un rato te devuelvo. Iba al pueblo, fotocopiaba esas hojas, las grapaba y las vendía a mis 14 primos y si me han dado 50 pesetas, yo me sacaba 500. Yo me embolsaba 450, le daba las 50 a mi padre, la inversión, y yo era editor ya en aquella época. Luego era el dibujante del colegio. Todos se me acercaban, decían, vamos a hacer el cartel para esto, vamos a hacer la revista para esto, y yo iba a ser dibujante. Esa era mi vocación. Pero me extravié mi paso con 18 años y decidí meterme en la escuela de Derecho. Entonces, bueno, fue el horror. Estuve 10 años ejerciendo y cuando pude, me largué y monté empecé a trabajar en una editorial. Pero yo siempre supe, mientras tanto, que mi editorial tendría un aspecto cuidadísimo, estaba muy al tanto de lo que se publicaba, me fascinaba ver el papel, me fascinaba ver los colores, las fuentes, me fascinaba ver los formatos, la caja, estaba fascinado, o sea, intentaba hacer libros y de hecho hemos recuperado algunos fanzines que hice yo con 20 y pocos años y están bien hechos, o sea, quiero decir, están como muy bien estructurados, o sea, es decir, tienen una razón detrás, ¿no? Con lo cual, ya os digo, o sea, cualquiera puede ser editor. O sea, yo mismo era un pobre muchacho dibujante que luego se metió en Derecho y bueno, pero tenía la idea en la cabeza de montar una editorial. Siempre que tengas la intuición puedes sacar adelante tu proyecto, ¿no? O sea, es lo que yo... ¿Qué pasó con el Derecho, Enrique? El Derecho está olvidado. Yo, de hecho, es la época de mi vida. Es una época... De hecho, muchas veces fui abogado laboralista, pero se me olvidó todo. En el preguntamiento, oye, ¿cómo hacemos el contrato? O ¿cómo subimos esta nómina? ¿O qué complemento le podemos meter? Porque se me ha olvidado todo. O sea, es una cosa que no me implicó y no era bueno, además. Muy mal abogado. O sea, yo perdía siempre. Era una cosa... Sí me mantenían las empresas, lo cual era sorprendente, ¿no? Bueno, perfecto. Para los que se han ido conectando hasta el momento, hemos hablado de un poco la historia del editor detrás de Impedimenta, sus gustos, su música, sus pasiones. Hemos hablado de las características que tiene un zorro y que tienen que ver con ser editor y también cómo lo entiende Enrique Redel. Acá sé que están nuestros amigos de Mr. Fox. Si tienen alguna otra característica sobre los zorros y quieran compartirlo, a ver si también las tiene Enrique, bienvenidos. Acuerden que el chat es el lugar donde todos podemos comentar y a medida que ustedes comenten y hagan preguntas, Enrique y yo intentaremos traerlos a la conversación. Si no está como el mismo tema en ese momento, lo hablaremos al final y si no, les mandaremos las respuestas por correo si hay algo que queda por fuera. Bueno, Enrique, entonces, empecemos a hablar del catálogo, empecemos a hablar de cada uno de estos grupos que nos has presentado y que nos expliques por qué. Entonces, como saben, este encuentro se llama Telas Raras, Crisantemos y Lectores a Contracorriente. Hay unas cosas que uno puede intuir, pero para eso está acá Enrique Redel. Entonces, empecemos con Telas Raras, Enrique. Bueno, a ver, lo titulé así porque en realidad a ver, voy a explicar primero cómo llegan los temas de Impedimenta porque creo que es un debate interesante. A ver, nosotros empezamos publicando o sea, no quiero decir narrativa, empezamos con libros, el primer libro que publicamos fue La abadesa de Castro de Stendhal, publicamos a Nasume Soseki, publicamos a Stanislav Lem, y yo tenía siempre como la sensación de que me faltaba algo en la editorial y no quería meterme en determinadas colecciones que ya estaban explorando amigos míos como Diego Moreno de Nórdica, que era literatura
con ilustraciones o la literatura ilustrada, sino que yo estaba muy interesado en la novela gráfica. Y no fue hasta hace como 6, 7 años que decidimos dar el salto a la novela gráfica, porque dijimos, bueno, los mismos lectores o lectoras que están leyendo a Stella Gibbons o a Penelope Fitzgerald, quizás a lo mejor también tienen interés por llegar a otro tipo de libros ilustrados, narrativa gráfica, en realidad lo que es la novela gráfica, y empezamos con una biografía de Virginia Woolf que nos funcionó bastante bien. Y poco a poco fuimos metiendo el pie dentro del género, y ahora se da una circunstancia, y es que hay 2 catálogos. Hay un catálogo ilustrado y un catálogo literario. Con lo cual, al final, todo esto que voy a comentar un poco de por qué elegí estos títulos, tiene que ver también mucho con el tipo de selección que hacemos nosotros en Impedimenta. A ver, lo de las telas raras. Lo de las telas raras viene por un libro que publicamos hace unos años que se llama Nana de tela, que es la biografía de Louise Bourgeois. Es una excelentísima artista, murió hace no muchos años, que alguna vez, yo os animo a que la busquéis en internet, porque tiene unas inmensas arañas que ella le llama mamá, y que las ponen en las puertas de los museos. Por ejemplo, en el Guggenheim de Bilbao hay una inmensa araña que se llama mamá. Ella, cuando era pequeña, era bordadora. La empresa familiar era de telas. Entonces, nosotros vimos que nuestra andanza era muy parecida. Es decir, esa especie de búsqueda de lo artesanal, de lo bello, de lo también intemporal, de algo que puede durar y que puede vestir todo un catálogo, está en nuestra filosofía. Con lo cual, las telas raras, en realidad, es como el urdimbre de las obras que vamos conformando en un solo catálogo. Porque al final un catálogo, los libros tienen que ver mucho entre ellos, tienen que conjuntar bien. Tú no puedes hacer una cosa de una manera y al lado otra completamente diferente. El gusto y la estética tiene que estar detrás. Y ahí un poco la celebración un poco del tema de las raras. Y ahí hemos elegido unos cuantos títulos que son bien curiosos y que además yo creo que serían tremendamente recomendables. Ahí está trazado, que es el primer libro que tenéis ahí, que es un atlas literario. Fijaos qué curioso. A ver, este es un libro para lectores. O sea, cualquiera de los libreros o libreras que están en este momento en el encuentro lo podrían vender literalmente en su librería, porque te presentan el mapa de dónde estuvo Robinson Crusoe, por ejemplo, en la isla desierta. Te dice en qué punto de la isla estaba, cuáles eran los accidentes gráficos. Te dice también el cuento de Navidad de Dickens, cuáles son los movimientos de los personajes dentro de lo que es el escenario del Londres victoriano, de la Inglaterra victoriana. También te dice en Huckleberry Finn cuál fue el recorrido por el Mississippi de Huckleberry Finn a lo largo de la novela, ¿no? Y dónde va parando, qué va haciendo. Creo que este título sería un libro que debería estar como guía literaria en cualquier librería. O sea, porque tú estás leyendo, qué sé yo, por ejemplo, sí, pues cuento de Navidad o título, qué sé, Moby Dick, y tú quieres saber. Bueno, pues te vas ahí y dicen, bueno, es verdad, la ballena tenía tales características, el Pequod tenía tal sitio, y es que eso está en la novela, ¿no? Con lo cual, bueno, es un libro bien curioso, interesante, que además publicamos en una bonita tapadura, y Daniel Harmon ha hecho ahora una cosa, perdón, Andrew DeGraff ha hecho también una especie de guía de películas, de escenarios de películas, que ya no lo hemos publicado nosotros. O sea que es donde tenemos razón. Este es clave también para este ciclo y creo que es muy afortunado empezar con este libro porque en los anteriores encuentros hemos hablado mucho de los grandes clásicos que se vuelven inmortales, pero también gracias al trabajo de otras ediciones, otras publicaciones, otro tipo de ilustraciones que se van adaptando en cada generación. Y muchos de los clásicos que hemos hablado en este ciclo están ahí, en ese libro. Entonces creo que uno podría empezar como, bueno, vamos a hablar de los libros que se han tratado en este ciclo. Trazado sería el primero y de ahí uno podría irse de acuerdo con sus gustos. Sí, sí. De ahí pasamos, Enrique, a algo que yo creo que a todos nos sorprendió muchísimo. Que el gran libro, que es Travesti.
A ver, leer este libro, o sea, esto es uno de los libros que más me han gustado de todos los que hemos publicado a lo largo de toda nuestra historia. Sabéis que nosotros somos los editores de uno de los mejores escritores del mundo en estos momentos, que es Mircea Cartarescu, el autor de Solenoide, el autor de Nostalgia, el autor de la trilogía Cegador, A la izquierda del cuerpo. Y Edmond Baudouin es un excelente dibujante, ilustrador, que es muy conocido en Francia, es uno de los grandes ilustradores franceses. Y ellos se conocieron en un momento dado. Y Edmond Baudouin viajó a Bucarest y le propuso a Cartarescu adaptar su novela Lulu, que es una de las novelas más torturadas, personales y brutales de Cartarescu. Y este libro es una suerte de colaboración entre ambos, en los que ambos ponen de su parte. Es decir, no solamente adaptación del libro, tal cual, sino que ahí Cartarescu también aparece como personaje, indicando a los lectores por dónde tienen que ir a la hora de interpretar el libro. Con lo cual, no solamente encontraremos la acción, sino que encontraremos una propia historia de Cartarescu, una propia historia de Ceausescu, de cómo la dictadura rumana acabó en su momento, ¿no? Y es un libro que ahora mismo, bueno, está llegando a las librerías colombianas y que se celebrará sin duda. O sea, este es uno de los grandes libros. Es como si estuvieras leyendo un libro de Cartarescu. De hecho, Marian Ochoa Derive, que es la traductora de Cartarescu, cuando lo leyó, estaba fascinada. Y Cartarescu es un gran seguidor, vamos, quiero decir, no solamente es un gran seguidor de este libro, sino que es parte de los creadores, ¿no? O sea, es un creador de este libro. Con lo cual, fijaos además esta especie de trazo absolutamente torturado, un trazo incluso sucio, uno de los referentes que suele tener Cartarescu, las arañas, los insectos, el sexo, el inconsciente, lo onírico, la ruina, los grandes edificios, ¿no? Y cuenta la historia, efectivamente, de la violación de Víctor, que es el protagonista, en un campamento juvenil, y cómo eso le trastoca para siempre. Además, yo creo que esta es la gran obra para muchos de los que no han entrado en Cartarescu. O sea, alguien que, bueno, ¿con quién empezó con Cartarescu? Empiézate a leer esto, y si te gusta esto, te va a gustar Cartarescu, ¿no? Bueno, ahí tengo que preguntarte dos cosas. La primera, como editor, pero también como gran lector de Cartarescu, ¿cuál fue tu visión cuando viste las imágenes? Y entiendo que te gustó, que ya nos has descrito varias cosas que te llaman la atención, que tienen todo que ver con la escritura de Cartarescu, pero yo creo que todos los que hemos leído a este autor hemos tenido experiencias oníricas y nos imaginamos todos estos mundos de muchas capas que nos propone Cartarescu en su lectura. Entonces uno muchas veces imagina las realidades de Cartarescu o la parte interior de Cartarescu de muchas formas, colores, en fin, creo que cada uno tenía ya su mundo, ¿no? Todos teníamos construido nuestro propio mundo de Cartarescu, que era un mundo muy íntimo, muy onírico, y digo íntimo realmente porque toca temas muy sensibles como nuestra relación con el género, con nuestra orientación sexual, en fin, cosas que son realmente íntimas. ¿Cómo fue tu impacto? ¿Te lo imaginabas así? ¿Qué tan parecido es las imágenes que tú te habías hecho mentalmente a esto que estamos viendo? Claro, yo leí Lulu cuando se publicó y yo me hice una imagen tan personal y en el Festival de Angoulême, que es uno de los grandes festivales del cómic que hay en el mundo, hace ya bastantes años me topé con esta adaptación de Edmond Baudouin, al que a mí me gustaba mucho. Automáticamente escribí a Cartarescu y le dije, oye, Mircea, he visto esto. Y me dice, no, sí, esto fue una adaptación que se hizo en Francia de Lulu, de Travesti, que es como se titula realmente el libro. Y yo me dirigí a Edmond Baudouin, nos hicimos amigos en ese mismo momento. Y a mí, no solamente a mí, sino a muchos lectores que han leído el libro, les ha dado una nueva dimensión. Y además os diré, quizás es una de las dimensiones más verdaderas de interpretar a Cartarescu, porque el propio Cartarescu ha estado encima de la iconografía, de la supervisión, en cierto modo, de los escenarios. Los escenarios son basados en la realidad. En la casa donde estuvo Cartarescu y donde ocurrieron esos hechos durante los campamentos juveniles cuando él era joven, el propio Cartarescu aparece retratado como personaje, o sea, ese Víctor que aparece ahí. Hay que decir que Víctor en realidad es una especie de anti-Cartarescu. Pues, si alguien ha leído Lulu,
conocerá que el protagonista se llama así, pero si habéis leído El ojo castaño de nuestro amor, Víctor en realidad es el gemelo de Cartarescu, que murió cuando él tenía 3 años. Entonces es una especie de espejo de Cartarescu. Así que ahí conocemos, o sea, yo creo que este es un libro que enriquece mucho la experiencia, ¿no? Y yo después de leerlo me ha cambiado completamente la novela y la he leído con unos ojos completamente diferentes. Me parece clave que retomemos la idea de impedimento en general, porque están llegando preguntas que tienen que ver con tu visión como editor y con lo que es Impedimenta. Muchos de ustedes saben que Impedimenta es una editorial de autores que se queda con un autor que cultiva, que bueno, lo va acompañando, como puede ser el caso de Cartarescu. También vamos a ver más adelante que es una editorial que conserva diseñadores, ilustradores, y además también es una editorial de traductores, como es el caso de Marian Ochoa Derive. Y te preguntan precisamente por eso, te pregunta Cristina Castro y Cristian Verano por el trabajo de traducción de Cartarescu. La primera pregunta está relacionada ¿cómo trabajas con un equipo de traductores o cómo los escoges? Bueno, que nos cuentes un poquito de eso y ya vamos con la siguiente pregunta. Sí, bueno, a ver, los traductores son una de las bases de Impedimenta porque el 90%, 95% de lo que publicamos está traducido. Nosotros ya tenemos una serie de traductores de confianza a quienes les vamos pasando un trabajo. De hecho, Marian Ochoa Derive, que es la traductora de Cartarescu y de Tibuleac, trabaja con nosotros casi de manera, diría yo, continua. O sea, ella me dice que ha dedicado su vida a Cartarescu, lleva años de su vida traduciendo a Cartarescu para Impedimenta. Pero también de vez en cuando recibimos propuestas de traductores que no conocemos y que nos proponen títulos y nosotros, por pura coherencia, si tratamos el libro, el autor es el que nos lo ha propuesto, o sea, el que nos lo ha propuesto es el que lo traduce finalmente. Pero luego también hacemos una cosa interesante y es que nunca damos una traducción a un traductor sin que previamente el traductor haya visto el proyecto y le haya interesado. Es decir, no nos interesan los traductores como meros, diría yo, en fin, colaboradores en frío, no, les tiene que interesar el libro, les tiene que emocionar. Con lo cual, nuestra relación es una relación muy directa. Casi trabajamos con ellos codo a codo. Ellos están igual de emocionados que nosotros con el libro y eso yo creo que se nota, porque al final... esto es curioso porque este libro lo tradujo Lorenzo Díaz, que es un autor de cómics bastante bueno, y porque está en francés. Marian Ochoa Derive no lo pudo traducir porque traduce el romano, pero si no lo habría traducido exactamente igual, ¿no? Con lo cual, ya os digo que cada libro además tiene su traductor, hablamos con ellos, les decimos qué parece este libro, que si lo contratamos, hay una relación muy estrecha de colaboración. Y te leo entonces también la pregunta de Cristian, que es, quisiera saber si está en proceso de traducción y edición Melancolía de Cartarescu. ¿Dijiste alguna vez que tenía una estructura similar a Nostalgia? Sí, bueno, él lo niega, pero él dijo que sí. O sea, en un taxi entre los dos él me dijo, bueno, es como Nostalgia, pero 30 años después. Luego, cuando se lo recordé, me dijo, yo nunca... Digo, no, no. Tú lo dijiste. Bueno, a ver, una vez que publiquemos El ala derecha, que se publica en otoño de 2022, irá anotando en la fecha, una vez que eso ocurra, procederemos a la traducción de Melancolía. Ahora mismo Cartarescu está acabando otra novela, con lo cual vamos siempre 2 libros por detrás de él, pero intentaremos que el libro esté en 2023. Entonces, bueno, está contratado, este año sale la poesía, estamos terminando de preparar la poesía no completa, es una especie de poesía selecta, que sale en otoño y que va a ser espectacular, creedme, es un libro de 500 páginas, precioso. Y otoño 2022, El ala derecha, y otoño 2023, Melancolía. Bueno, Enrique, también en el chat han dicho que te quieren entrevistar nuestros amigos de Mr. Fox, que yo creo que solo es que hagan la invitación, ¿verdad? Organicémoslo, o sea, organicémoslo. Sí, estás en Hackfin, ¿no? Sí, seguimos hablando de telas raras y que es sí. raro porque es una adaptación loquísima. Cuéntanos un poquito. Como la actualidad y en base a la trata de niñas con fines sexuales. Hackfin, como sabéis, es Huckleberry Finn de Mark Twain, pero Olivia Weber, que es una dibujante alemana, que publicó esta adaptación de sabéis que en Huckleberry Finn
Huckleberry se hace amigo de un niño de color y entonces ambos huyen por el Mississippi porque al niño lo persiguen. Bueno, en este caso es una niña que está siendo prostituida. Y esta adaptación es una adaptación, por lo demás, tremendamente fiel. Y es un libro que forma parte de esta corriente que tuvimos durante una época de adaptaciones de novelas o de títulos, títulos clásicos al cómic, que es algo que no nos acabó de funcionar muy bien, pero que este es un libro que yo le tengo un enorme cariño porque, como veis, en la portada se desarrolla una especie de Alemania industrial, con sus chimeneas y sus fábricas. Y a mí es un libro que me gusta mucho porque está hecho en bitono, es decir, como en dos colores, en color como anaranjado y blanco, y es un libro muy bonito. Y luego vas a pasar a uno de mis libros preferidos del mundo, que yo además recomendaría para Bueno, todas. voy a decir una cosa antes de que pasemos al otro libro, porque también tengo una pregunta de ese otro libro. Y es que este es un gran ejemplo de eso que hablábamos al principio, como las adaptaciones, las propuestas ilustradas, pensar en otras formas de narrar, permiten mantener ideas y formas de entender el mundo, crítica social, durante bastante tiempo o hablar en varias generaciones. Entonces quería señalar eso porque porque Mark Twain había sido uno de los ilustradores de los autores que habíamos hablado, porque te cuento, Enrique, de la edición de Sexto Piso. Es muy bonito ver los contrastes. Listo, ahora sí nos vamos a uno de tus libros favoritos, que de hecho cuando yo lo vi como novedad dije, ¿qué es esto? O sea, esto sí que es una tela rara, o sea, un libro del que se enamora uno rápidamente. Este fue otro de esos libros que yo conocí en Angoulême, porque en Angoulême no solamente tienen novelas gráficas, sino que tienen propuestas también de libro ilustrado, y forma parte de esta colección de La Pequeña Impedimenta, que es una colección de libros para niños, pero, ojo, que son diferentes. Es decir, en algunos de ellos, como en El viaje de Francesca Sana, o como En todo el mundo tiene un culo, que luego hablaremos de él, de Ana Fiske, intentamos como transgredir un poco. Y este, sin embargo, es un libro que me entró por los ojos. O sea, es un libro que yo diría a los libreros y libreras que están aquí, si les aparece por la puerta una niña de 12 años, le ponen este libro en las manos y le dicen que va a disfrutar, porque es una historia de amor tan bonita, es tan bonita y también dibujada. Es la historia de una chica que vive, regenta una especie de pequeña tienda, un colmado, y es feliz cuando el sol brilla, pero cuando llueve se pone súper triste. Y alguien, no sabemos quién, le va dejando primero unas gotas de agua rosa, un paraguas rosa, un impermeable rosa, no sabemos quién es. Y, bueno, no voy a desvelarlo, pero hay una historia de amor preciosa, muy bonita. Es un libro también hecho de Genevieve Good y de Amélie Cayot, que a mí me sedujo desde el principio. Yo el libro lo compré en Angoulême y dije, bueno, lo tenemos que sacar. Porque es esta especie de libro bello por sí mismo, que yo habría publicado, aparte de que es una preciosidad, es que las ilustraciones son primorosas. O sea, ese es un libro que además fuimos al arranque de máquinas a ver que los colores fueran los que tenían que ser, que todos los matices estuvieran súper trabajados. Es un libro muy floral, porque las flores son muy importantes en Impedimenta, luego hablamos de los crisantemos, pero es casi uno de nuestros libros preferidos, ¿no? Y yo, de verdad, recomendable a aquellos que quieran leer un libro optimista, inspirador, hermoso, que lo puedes guardar y, bueno, para enamorarse, ¿no? O sea que muy recomendable, ¿qué puedo decir? Bueno, acá terminamos, primera parte, entonces tengo que cerrar aquí un segundo y nos vamos para la segunda parte de esta conversación, que ya tiene que ver con la naturaleza, ¿por qué? Pero quisiera, Enrique, mientras hago este cambio, que nos contaras un poquito de algo que acabas de decir, y es, no, nos fuimos a la imprenta, verificamos que la máquina estuviera calibrada de tal forma, y bueno, cuéntanos qué es lo que haces tú en las imprentas. O sea, tú llegas, dices, no, va a salir un libro, me voy, porque no confío que esté bien calibrado, yo quiero este verde y no este otro. Bueno, cuéntanos un poquito eso y cuéntanos cómo haces para mediar entre la resolución de
del iPhone, la resolución de la pantalla de tu computador, la calibrada de las imprentas y el libro cómo llega. Porque yo creo que eso es lo que nos pasa a muchos de los que imprimimos o hacemos cosas gráficas, es que a veces lo vemos en una pantalla, después en otra, y al final ya no sabemos qué va a pasar. Entonces cuéntanos un poco sobre ese trabajo tras bambalinas. Sí, mira, este libro, por ejemplo, que veis aquí, que se llama Agujero, de Hiroko Yamada, que es una maravilla. Este libro es una auténtica preciosidad. Este es un libro que fuimos a un arranque de máquinas. Este rosa que hemos utilizado aquí es un Pantone perfecto, que es el que utilizamos y queríamos justamente ese. La sobrecubierta, con esta imagen maravillosa de la niña coreana o la niña japonesa, está súper trabajado. Es decir, nosotros tenemos ya con nuestra imprenta un estándar de producción en el que el PDF se lo damos de una determinada manera. Sabemos que este tipo de papel va a absorber determinada tinta, se va a oxidar en 15 días y va a tirar hacia los amarillos, con lo cual nosotros a pie de máquina bajamos un poco el amarillo porque sabemos que luego va a subir. Enrique, paremos un segundo porque creo que está yendo muy rápido y es súper importante eso que acabas de decir. Es decir, tú analizas el papel previendo cómo se va a oxidar y que esa oxidación va a cambiarle el color de la tinta. Sin duda, naturalmente. Ok. Y tienes en cuenta la luz del sol o cómo va a entrar la luz del sol a las librerías o cómo funciona eso. Y Daniel y yo vamos en coche hasta... además es que lo curioso es que nuestra imprenta está a 200 kilómetros de Madrid. Entonces vamos en coche, nos levantamos muy pronto, es decir, a la colombiana, es decir, estamos a las 6 de la mañana en el arranque de máquinas y estamos allí, le decimos al maquinista, sube aquí un poco magenta, aquí bájame en esta parte de la cubierta para que se lean bien las imágenes. Incluso os cuento una pequeña anécdota. Durante una época no estábamos contentos con cómo salían los libros y decidimos otros impresores que también trabajan muy bien que nos hicieran las sobrecubiertas ellos. Y Cadmos, que es nuestra imprenta que está en Salamanca, que son extremadamente puntillosos, se picaron, se enfadaron mucho y dijeron, no, esto lo tenemos que buscar nosotros. Y llamaron, son gente con 50 años de experiencia, generaciones y generaciones de impresores. Llamaron a los jefes de la fotomecánica, aquellos los que hacen las planchas, y con un cuentahilos se pusieron a contar, dentro de este color naranja, cuántos puntos de magenta habían en una I. Y miraron también cuántos puntos de magenta había en otra I que nos había hecho el otro imprento. Entonces dijeron, es la lineatura. Eso era una cuestión de la filmación. Es decir, hasta ese punto afinamos. O sea, afinamos hasta puntos insospechados. Y yo, si me llega un libro mal hecho, es el disgusto de mi vida. Con lo cual, creedme que cuando un libro de impedimento llega a vuestras manos, está trabadísimo. O sea, vamos al arranque de máquinas, lo sacamos a la luz para ver cómo se ve al sol, porque es diferente la luz que te dan de una lámpara a la luz que te da el sol. Lo ponemos al sol para ver cómo se oxida la tinta y lo dejamos ahí 15 días y vemos cómo reacciona el libro, porque en las librerías suele estar en los escaparates, ¿no? en las cristaleras. O sea, hacemos todo ese tipo de cosas. Y con las novelas gráficas igual, o sea, nos vamos a arranque de máquinas, sacamos pliegos, vemos hasta qué punto le podemos subir o bajar, cuidamos el papel, el color del papel, si es ahuesado, si es blanco, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, y disfrutamos enormemente haciendo eso y a la vez sufrimos enormemente haciendo eso. Enrique, tú has mencionado un personaje muy importante para los que trabajamos con imprimenta y voy a dar un contexto y es que todos los editores tienen una mano derecha. A veces la mano derecha es otro editor de mesa, la mano derecha es la persona que se encarga de los pagos, de los inventarios. Tu mano derecha es Daniel. Cuéntanos cómo es la relación con Daniel. Daniel es el diseñador y ilustrador de impedimenta. Cuéntanos un poquito de esa relación y de las tensiones que puede generar entre un trabajo in-house, que no es contratado por fuera, sino que se hace dentro de la editorial, el editor general de la editorial. A ver, el diseño empecé a hacerlo yo en mi momento. O sea, yo en el año 2007, cuando fundó la editorial, con unos rudimentos de InDesign y de Photoshop, empecé a hacer yo los libros. Pronto, lo necesario es que queremos crecer, necesito a alguien que sea mejor técnico que yo. Tengo como mucho ojo para los colores, para la colocación, y contratamos a nuestra Cristina Martínez, que estuvo con nosotros durante 7 u 8 años, y que luego se fue a Sevilla a vivir, que es sevillana, y decidió cambiar de vida.
Y posteriormente hemos tenido un par de colaboradores, pero Daniel Matías es con toda evidencia el gran fichaje, la gran contratación de Impedimenta, porque es la única persona que yo conozco, de las que yo he tenido cerca, que es capaz de ver los espacios, los equilibrios y las jerarquías mejor que yo. O sea, es decir, él me propone ideas que a mí ni se me ocurren. Es un genio, o sea, es un auténtico máquina. Es arquitecto, también arquitecto arrepentido como yo, abogado arrepentido, es decir, dejó de ser arquitecto, se fue de colaborador, de cooperante a Guatemala durante unos años. Cuando vino a Madrid, cuando vino a España, empezó a ser librero y ahí lo conocí. Y entonces fue un flechazo. Porque ellos nos entendemos casi sin hablar. Yo le paso una cosa y él de repente me pasa otra. Le digo justamente lo que yo quería. O sea, no hace falta ni que hablemos. Y llevamos sin vernos físicamente desde la última vez que estuvimos en una imprenta hace 5 meses que coincidimos, pero él está en Segovia, yo estoy en Madrid y hablamos constantemente por Slack. Y es una relación casi simbiótica. O sea, es lo que entiende perfectamente con la filosofía de Impedimenta y la renueva constantemente, ¿no? Bueno, es un colaborador imprescindible, ¿no? Con lo cual, podría estar, de hecho, él en alguna ocasión ha dado charlas sobre diseño editorial en vez de estar yo, porque yo no podía. O sea, se entiende también la de Impedimenta que podría estar aquí ahora mismo dándose esta charla. Hablemos entonces de los crisantemos, Enrique. Saquemos eso de la mochila, de la Impedimenta y cuéntanos. A ver, los crisantemos, no sé si conocéis, son unas flores bellísimas que son muy famosas en Japón. Son unas flores muy delicadas y a la vez tremendamente majestuosas. Y de hecho la dinastía imperial que en estos momentos está en el poder, o sea, el emperador, es de la dinastía del crisantemo. Es decir, es como una especie de dinastía casi intocable, majestuosa, hermosa, y nosotros tenemos una cierta relación en las plantas, con las flores. De hecho, si alguien se mete en mi perfil de Facebook, Enrique Redel, se da cuenta de que en mi perfil soy yo, rodeado de flores por todos lados, que eso fue una caricatura que me hicieron. Si veis aquí las flores, hay muchísimas. O sea, nosotros utilizamos mucho las flores como referente, ¿no? Este libro que desgraciadamente no poder llegar a Colombia, pero bueno, es una pena, que es el de Flores Salvajes, etcétera, etcétera. O sea, nos da mucho las flores. Y luego también nos gusta mucho el concepto de la fragilidad, de algo que metemos dentro de una urna, como estas flores secas dentro de una urna que aparecen disecadas en el tiempo, pues nos planteamos también nuestra colección como esa especie de catálogo de rarezas o de pequeñas maravillas casi intocables que, en fin, nos gusta admirar, ¿no? Y veo que ya estás poniendo a lo largo de los títulos. A ver, yo este libro os lo recomiendo sinceramente como uno de los libros más encantadores que vamos a publicar o que hemos publicado en toda nuestra historia. A ver, Catherine Euris es una autora a la que queremos muchísimo. Empezamos publicando un libro que se llama La comedia literaria, que es una historia de la literatura francesa en novela gráfica, en cómic, que es muy interesante, muy divertida. Se llama La comedia literaria de Roldán a Boris Vian, lo cual es también como un poco humorístico. Sale Proust, sale André Gide, sale Rostand, sale, qué sé yo, Baudelaire, salen todos en fin, las figuras de la literatura francesa. Pero a esta mujer en el año 2011 o 2012, es que no recuerdo el año exactamente, le ocurrió una cosa, y es que llegó tarde al trabajo un día, se levantó tarde, cogió el autobús, se le pasó el autobús, y cuando pilló el siguiente, al llegar le dijeron: oye, no subas a tu trabajo porque hay unos terroristas que han entrado y están matando gente. Ella formaba parte de la relación de la revista satírica Charlie Hebdo y se libró de morir porque llegó tarde al trabajo. Y eso la enloqueció, pasó por una depresión profundísima y le salvó la literatura, el arte, Caravaggio, el Colegio de Francia en Roma, el Museo del Louvre. Y entonces, bueno, ese libro que se llama La Navidad, que yo recomiendo sinceramente y que tenéis ahí abajo, es uno de los libros más bonitos que hemos publicado nunca. Bueno, pues
en este Los grandes espacios ella cuenta su infancia cuando ella era pequeña, los padres le llevaron a vivir a una granja en el campo y ella aprende a reconocer la naturaleza, aprende a reconocer el arte, también la lectura, las piedras, las plantas, los esquejes y una especie de naturaleza no domesticada, ¿no? O sea, no de grandes urbanizaciones y de casas de campo, sino las granjas, las vacas, la vida rural, ¿no? Y es tan bonito porque es ella misma contando su propia historia de cuando era pequeña y cómo ella empieza a conocer el mundo, ¿no? Y cuenta cómo se hace dibujante además, o sea que es algo bastante, bastante curioso. Y es un libro que está llegando ahora mismo a Colombia y que yo recomiendo sinceramente, ¿no? Y que es muy floral, como veis, hay muchos árboles, hay mucha naturaleza y bueno, es muy bonito el libro. Voy a hacer una pequeña aclaración. Las personas que quieran participar pueden hacerlo a través del chat. Yo no estoy mirando las manos levantadas. De pronto al final podemos abrir micrófonos, pero por ahora el lugar para participar es el chat. Entonces, teniendo en cuenta esto que hemos hablado, Enrique, la relación pues, de impedimenta con la naturaleza, las flores, lo que nos has contado de esta autora de cómo se recuperó del ataque a Charlie Hebdo. Tú dijiste algo, a ella la salvó el arte, ir a museos, y aquí nuestro amigo Lucas habla también de la colección que ustedes tienen, pero que acá en Colombia la publica Océano, que habla sobre realmente los museos. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, que creo que puede generar dudas en unos libreros? Claro. Bueno, aquí desgraciadamente no tenemos los derechos para Latinoamérica de la colección Visita nuestro museo, pero esto fue uno de estos flechazos. Yo estaba en la librería La Central en Madrid y lo vi y como me pasa muchas veces, me fascinó, me echó para atrás. O sea, yo de repente caí enamorado. Es que el libro, bajé alzado las escaleras de la librería y la gente me iba siguiendo. Yo era como el flautista de Amelín, me seguían los lectores, ¿no? Yo iba y la gente me decía, qué maravilla de libro vas a ir, no me conocían. Aquello fue como mágico. Y estaba pagando y la gente estaba diciendo, ese libro lo habrán hecho en Italia, lo habrán hecho no sé dónde. O sea, enamorado. Llegué a casa y en plena madrugada escribí a los propietarios. ¿Lo viste en inglés o lo viste en qué idioma? Perdona, lo compré en inglés. Ok. Lo compré en inglés. Y entonces, de ahí llevamos publicados Annalium Botanicum, Historium, Anatomicum, Dinosaurium, acabamos de sacar Fungarium, que es de hongos, y y acabamos de sacar Oceanarium también. Bueno, y entonces, desgraciadamente, es un libro que no publica Impedimenta en Latinoamérica, lo publica Océano, no recordar, pero que bueno, que son nuestras colecciones más exitosas, o sea, vendemos ediciones y ediciones. Antes hablábamos de los libros más vendidos, creo que también el libro más vendido de toda nuestra, de toda nuestra historia es o Animalium o Botanicum, llevaremos como 15 o 20.000 ejemplares vendidos, ¿no? Solo en España, que es lo curioso. Bueno, también hablaban de Liniers. Tenemos la otra, pero sí tenemos Buenas noches, Planeta. Este sí. Bueno, este es el libro perfecto de mi sobrina de 4 años, de Joana, con lo cual funciona. O sea, esto a los libreros y libreras que estéis aquí presentes, este funciona. Es la historia de la propia hija de Liniers, que tiene un muñeco que se llama Planeta, que es un conejo, y que cuando duerme, el planeta se levanta, y pues, naturalmente los muñecos cuando los niños duermen se levantan, hacen su vida, y ve la luna en el cielo y lo compara con una gran galleta. O sea, se piensa que es una galleta. En realidad la luna es una galleta. Y entonces está enamorado, el planeta está enamorado de la luna y bueno, y tiene una relación magnífica con, ¿veis? O sea, está ahí además lanzándose a la luna. Y es un libro para niños de 3 a 5 años, maravilloso, que además se lo pueden leer los papás y las mamás, o lo pueden leer ellos ya si empiezan a leer, y que es un libro precioso. Nosotros ahora estamos sacando Flores Salvajes, la historia de la misma hija, solo que ya ha crecido un poco y está en una isla desierta. Y desgraciadamente no tenemos derechos para América, pero bueno, son cosas que pasan. Pero este Buenas noches, Planeta es una auténtica preciosidad porque, bueno, Liniers estamos locos con él y ojalá pues pudiéramos seguir editándole cosas, ¿no? Yo creo que está contento con nosotros, así que... Y este ganó el premio Eisner, además, que es como el Oscar de los cómics, para primeros lectores, o sea, el cómic, el Eisner 2018. Así que muy recomendable. Que imparte imágenes. Mira, fijaos, lanzándose a por la luna. Yo no sé si acá ya están viendo,
pero hablemos un poco de la obra de William Greene, que estuvo invitado a la Filbo hace como 2 años. Sí. Bueno, William Greene es otro de los descubridores de Angoulême. O sea, vosotros diréis, bueno, todo lo descubres en Angoulême. Es que Angoulême es como un gran parque de atracciones y además, curiosamente, no hay que irse a las grandes pabellones, de las grandes hoteles, sino hay que irse a una especie de mercado, allí un poco mercado callejero, que es la de los independientes, que está estado siempre de gente. Espero que podamos volver a sitios atestados de gente en poco tiempo. Punto, es que Shackleton para nosotros es un referente. O sea, nosotros tenemos 2 referentes, que es Henry David Thoreau, el filósofo trascendentalista americano. De hecho, la frase un poco, diría, el lema de Impedimenta es una frase de Walden, de su libro Walden, que dice que los libros, los que hacen los libros son la aristocracia natural del mundo y superan en importancia a los reyes y a los emperadores. Bueno, pues el otro referente es Shackleton. O sea, la historia de Shackleton es alucinante. Shackleton fue un tipo que se montó en un barco llamado el Endurance y quería hacer una cosa que era llegar a un lado de la Antártida y atravesar la Antártida, pasando por el Polo Sur y llegar al otro sitio. O sea, empezar por el Mar de Weddell y llegar al Mar Ross. Bueno, pues tal cual llega, cae en hielos, se queda el barco parado, el barco acaba hundiéndose en los hielos y él logra llevar acampar en una isla que se llama la Isla Elefante y deja allí a todos los marineros metidos y él con un sextante y con un reloj se mete en el Mar Bravío con 2 más, llega a una isla ballenera por navegación pura y dura, fiándose de las estrellas, y logra que vuelvan a rescatar a los compañeros. Él no llegó al Polo Sur, pero consiguió que nadie muriera. Y es la gran hazaña polar de la historia. Bueno, pues este libro de William Greene cuenta cuál fue ese viaje. Y los trazos que utiliza William Greene dibuja con ceras, con lápices, de una manera súper detallada. Te dice cuántos perros fueron, cuáles eran las partes del Endurance, cuál fue el viaje que hizo por los hielos, cómo fue hundiéndose. O sea, es una historia alucinante y es un libro que ahora estamos reeditando. Después de tirarnos mucho tiempo con el libro agotado, pues tenemos que ir a coedición con los ingleses de No Brow, que son los dueños del libro, y en otoño volveremos a tener ejemplares del libro. Y es maravilloso. O sea, William Greene es uno de nuestros autores preferidos y esta es su obra maestra, sin duda. Hablemos del otro libro, el de los lobos de Currumbay, que me parece que además tiene una idea sobre cómo también, aunque destruimos nuestro entorno, a veces también nos dejamos seducir y podemos cambiar nuestra propia naturaleza. Entonces, cuéntanos un poquito de ese. Sí, Los lobos de Currumbay es una historia real, es muy curiosa, es la historia de un naturalista que durante una época fue cazador de lobos en las praderas del oeste americano. Y este naturalista cuenta la historia de una manada a la que él persigue y cómo utilizan a uno de las hembras para que el gran lobo macho, el jefe de la manada, el lobo más importante de la manada, intente salvarla y así lo cazan, ¿no? Y es una historia tristísima porque es la historia de cómo él luego se arrepiente de haber sido cazador de lobos y empieza el movimiento naturalista y de hecho es uno de los grandes naturalistas y medioambientalistas americanos, ¿no? Y es un libro, si veis que el otro está todo como en colores, veis el viaje de Shackleton en colores azules y ocres, este está sobre todo como en colores rojos, más tostados, o sea, la paleta de colores de William Greene cambia para cada libro, ¿no? Con lo cual, bueno, es una nueva aproximación, son libros además muy bien hechos, en padura, con un golpe en seco, sabéis eso que es como con relieve, muy bonito, con una reserva UV para que brillen las letras, con lo cual, bueno, es también uno de nuestros libros estrella, ¿no? de la colección de ilustrados. Sí, precisamente, de hecho, este libro, Los de Currumbay, fue
hicimos varias firmas, entre en la Filbo, y me acuerdo también que Lucas Insignares, uno de los libreros el librero de Mr. Fox, fue quien lo entrevistó y nos está diciendo que lo presentó en la Filbo y que habló sobre sus cuadernos de trabajo y algo muy importante que destacar, la forma estructurada gráfica, casi iconográfica en la narrativa es excepcional. No sé, Lucas, si quieras agregar algo a esa experiencia que tuviste de conocerlo, desde tu pasión por la parte gráfica, pero también desde tus características libres. Hola María Elvira, hola Enrique, gracias Hola. Aprovecho para saludarte y enviarte un abrazo Igual, dichoso y agradecido, Enrique. Gracias. igual. Y me encanta tu dibujito del zorro, ¿eh? O sea, es una... Es, es un regalo que nos hizo una ilustradora americana muy bella que se llama Anna Dawson. Mira, no, solamente quiero decir y gracias María Elvira por darme el chance, porque de golpe es difícil escribir rápidamente con cosas concretas, pero la estructura gráfica de William Greer es muy potente porque juega a ser informativa, pero también prosaica, entonces está como un link muy interesante, le puede gustar mucho a un lector científico, informativo y también a un lector literario. Y la forma en la que él descompone los tiempos y hace infografías es muy potente, ¿verdad? Yo no he visto nada en edición parecido a William Greer. Sí, es maravilloso. Es un tipo realmente que con muy pocos, a ver, diría, con muy poca capacidad como de detalle, a priori, es capaz de hacer cosas muy detalladas. O sea, solamente con teras, ¿no? Con un lápices de colores, es capaz de llegar a unos matices absolutamente increíbles, con tan poca, diría yo, con tan poco en fin, con tan poco capacidad de acabado, es capaz de hacer cosas que sí que lo están, ¿no? Es una cosa sorprendente y es uno de los grandes ilustradores británicos del momento. Además, el más joven ganador de la medalla Kate Greenaway, que es una de los grandes galardones de la ilustración inglesa, con lo cual, bueno, estamos ante un talento grande, ¿no? de la literatura ilustrada del momento, ¿no? Bueno, ya hemos hablado en primer grupo, que son las telas raras, hablamos de libros que realmente logran que te voltees por su belleza, pero también por su propuesta narrativa y estética, libros que uno se queda ahí pensando, oye, este libro es distinto. También hablamos de los libros que están asociados con la naturaleza, con las flores, que tienen todo que ver con Impedimenta. Es el turno de hablar de los libros en donde queremos abordar la idea de los lectores contracorriente. Pero antes, Enrique, quiero que hagamos una pequeña pausa para recoger algunas ideas y preguntas que han surgido en el chat. Vale. Entonces, Alba Inés Arias te preguntaba en la diferencia entre hablar con un autor o con un autor, ilustrador, que está vivo y uno que está muerto. ¿Cómo es tu relación y cuáles serían los? Hola. Entonces, dale, Hola. si quieres, cuéntanos un poco, Sí. Alba. Hola, no es hablar. ¿Cuál es la Hola, Enrique, con Alba Inés. Hola, ¿qué tal? La idea es, ¿cuál es la diferencia de tu trabajo de editor cuando estás editando un libro? Que el autor lo tienes ahí, está vivo, con un libro de un autor que ya ha muerto y hace rato. Por ejemplo, tú tienes libros de autores del siglo XIX, principios del XX. Entonces, ¿cuáles son los elementos que entran ahí para tú decidir? Porque imagino que tú compras algo, unos derechos determinados, pero no quiere decir que yo, a veces me imagino, igualito lo tiene que imprimir usted allá, pero en otros que sí tienes derecho a decir, carajo, pongo de lo mío, como yo lo quiero, y mucho más con ese perfeccionismo que andas. Claro. Que me parece excelente y que piensa más en los libreros, que me gustó mucho, porque yo también lo digo, lo importante que es tener como librero un buen libro en la mano, sentirse orgulloso de ofrecer, de mostrar algo. Eso me gustó muchísimo. Claro. Entonces, es como la pregunta. Bien, Alba, pues no, me parece muy pertinente. A ver, yo sin duda prefiero a los autores con los que puedo intercambiar
impresiones. Y muchas veces tengo la sensación de que con los autores que han muerto me queda como esa especie de prurito de decirles y de preguntarles cosas que me han quedado en el tintero y de preguntarles por qué hicieron una cosa de una determinada manera o por qué abordaron un determinado problema de otro modo, ¿no? No solamente porque los autores vivos pues los puedo conocer y los puedo celebrar y les puedo mostrar mi admiración, sino que me pasa que además el catálogo de impedimentos derivando a la actualidad. Empezamos publicando solamente autores muertos. De hecho, había una pequeña... Como mucha gente quería publicar un impedimenta, me preguntaban, ¿podría publicar un impedimenta? Le decía, ¿estás muerto? Porque si no estás muerto no puedes publicar un impedimenta. Claro, aquello se volvió un poquito desagradable de vez en cuando. Y actualmente estamos con autores en general, de hecho yo creo que ahora mismo este año, salvo a Philip Larkin, hemos publicado solo autores vivos, a Maryse Condé, a Raquel Gresic, a Tatiana Chibuliak, a Hiroko Yamada, ahora publicamos esto a Laura Beatty, Greg McRae, T.C. Boyle, es decir, lo prefiero. Porque los autores que ya han muerto, aparte de que, o sea, seguimos publicando a muchos autores que han muerto, Fitzgerald, por ejemplo, pero tenemos mucha relación con su familia, es casi como si estuviera viva, ¿no? Los prefiero los autores con los que puedo hablar, intercambiar e ir creciendo con ellos, porque además una de las cosas que más me han gustado, por ejemplo, de Tatiana Chibuliak, es que con su primer libro hicimos que el libro fuera un éxito porque no la conocía nadie. Y poco a poco ha ido creciendo también, ¿eh? O con John Bilbao, por ejemplo, que es un autor que poco a poco se ha ido colocando como en los rankings de mejores autores en español, ¿no? Y ya os digo, a mí me gustaría preguntarle cosas a Kingsley Amis, preguntarle cosas a Stella Gibbons, preguntarle cosas a Penelope Mortimer, y no va a poder ser, o sea, a no ser que haga una sesión mediúmnica espiritista y les pregunte, manifiéstate, va a ser imposible. No, pero ¿cómo es eso? O sea, tú coges como textos alrededor de la época, si hay algún familiar. ¿Cómo es, mejor dicho, cómo esa ausencia la llenas, digamos así? Y como para coger cositas y decir, ay, mi cuento, más o menos, esa es la curiosidad, como demasiado detallado. Claro, sí. 3 cositas nada más. Pues de acá y allá, o sea, quiero decir, yo me informo muchísimo sobre la vida de la autora o del autor, casi siempre autoras, e intento crearme un personaje también. Con Philip Larkin, por ejemplo, o sea, nos sabemos su vida entera, e incluso Pilar es muy fanática de Joan Lindsay, de la autora de Pilar es Pilar Adón, que es mi mujer, es coeditora de Impedimenta. Joan Lindsay, la autora de Picnic en Hanging Rock, ella es casi la mayor experta que hay ahora mismo en España en Joan Lindsay, o Barbara Bainton, por ejemplo, en australiana, ¿no? Nos empapamos mucho de los autores y intentamos, en cierto modo, también como decirle a los agentes que vamos a perseguir su legado y que vamos a intentar volver a colocarse en las mesas de novedades, ¿no? Con lo cual, bueno, esos huecos se van llenando, pues bueno, con información que vamos teniendo por parte de sus agentes, por parte de sus familiares, pero ya os digo que últimamente casi todos los autores están vivos y por mucho tiempo, ¿no? Espero que sí. Bueno, si pasa eso, que de pronto leo mal la pregunta o la interpreto mal, nada, de una. Me dicen, María Elvira, no, abren el micrófono y no hay ningún problema. Enrique, una última pregunta sobre tu relación con los autores y vamos a seguir con el otro grupo. Te pregunta Alexandra Vives, Enrique, ¿cuál ha sido ese libro que te hubiese gustado editar y que no pudiste? O un autor que aún no tengas en tu catálogo y que sientas que es preciso para Impedimenta. Bueno, hay un libro del que yo estoy enamorado y que es de Nórdica y que es el Atlas de las Islas, me parece que son las sí. Exactamente. Bueno, ese es un libro que yo estaba enamorado de él y pedí los derechos y de repente un día estaba comiendo conmigo porque somos muy amigos y me dijo, pues he contratado este libro y le dije, vaya, o sea... ¡Te odio! No pasa nada, no. Siempre lo defendí y lo recomendé y en la feria del libro lo vendo e intento que se venda. Siempre hay libros que te gustaría haber publicado. A mí me gustaría publicar, por ejemplo, un libro de una autora que se llama Laura Pérez, que ha publicado Rata Natural, que es un libro sobre chicas, maravilloso. Pero me he quitado la espinita de encima o de dentro, porque va a ilustrarnos un libro que es de Tori Telfer, de la moda de Damas Asesinas,
que se llama Maestras del Engaño. Entonces, unos retratos así de mujeres estafadoras, timadoras y buscavidas, y bueno, va a colaborar con nosotros. O sea, poco a poco vamos, en fin, muchas veces ves cosas que publican compañeros, pero yo nunca tengo envidia. O sea, yo siempre pienso que ojalá de verdad triunfen y me alegro cuando lo hacen, ¿no? Con lo cual, bueno. Hay una cosa muy curiosa, Enrique, en esa pregunta, es que tú hiciste una referencia a Nórdica. Una vez le preguntaron a Luis Solano de Asteroide que a él cuál, y dijo, no, desapegos, pero eso es de Vivian Gornick, que es el sexto piso, y una vez a Santiago le preguntaron algo y dijo algo de Minúscula, ¿no? Y todos son libros que distribuye Siglo del Nombre en Colombia. Y digo, bueno, ahí hay también la visión y la forma de construcción de una distribuidora que tiene clarísimo el tipo de libro, el tipo de sensibilidad de sus lectores. Y de hecho, de eso se trata, ¿no? De las sensibilidades, y ustedes han dicho, nuestros lectores son lectores a contracorriente, lectores que no les gusta lo obvio, las fórmulas, que no se pueden enmarcar necesariamente en un hito o en un libro fórmula. Hablemos un poquito de eso. Sí, a ver, lo de los lectores a contracorriente forma parte de nuestra filosofía. De hecho, yo estoy tentado siempre de publicar libros que causen polémica, que no me gustan los libros adocenados, es decir, no me gustan las modas, no me gusta apuntarme a la moda imperante del libro, pongamos, de la autoficción o del libro. Yo recuerdo hace unos años que me preguntó un periodista, ¿cuántos libros eróticos vas a publicar? Porque se puso de moda las 50 sombras de Grey. Me llamó un periodista y me dijo, ¿cuántos libros eróticos vas a publicar? Yo dije, a ver, ninguno. O sea, incluso huyo. No me gustan las efemérides, no me gustan los libros que están en la moda. Sin embargo, me gustan los libros que van a contracorriente, que van muchas veces contra la corriente imperante, que en cierto modo van para lectores que quieren transgredir. No me gustan además los libros, y en el caso de los ilustrados, mucho más, que son para niños, que los libros educativos. Odio los libros educativos. Quiero publicar libros que maleduquen a los niños. O sea, yo quiero que los niños disfruten con los libros. Yo recuerdo en la Feria del Libro me venía una señora, había un niño al lado con un balón de fútbol, con una cara de niño trasto, un auténtico potencia, y me decía, mi hijo lee, ¿qué me recomienda? Yo le decía, mira, lleves este libro que va de porrazos y de muertes violentas. Me decía, no, es que eso es de muertes violentas. Digo, es lo que tiene que leer el niño tiene que transferir, tiene que leer historias sangrientas, ¿no? Que es lo que hemos leído todos nosotros, o sea, cómics de gente que se despeña, el correcaminos, no sé cómo lo llamaréis en Colombia, del coyote y el correcaminos, o sea, esas. Entonces... Porque es que nuestra realidad también tiende a ser violenta, o sea, la realidad cercana, o sea. Tienes que enfrentarte con ello y muchas veces Humberto Eco lo dijo en Apocalípticos e Integrados, en el segundo diario mínimo, que a los niños hay que regalarles pistolas para que simulen que juegan a cowboys, y hay que regalarles tanques para que simulen, porque es la manera en la que tú vehiculas ciertas pulsiones, ¿no? Y nosotros en ese ámbito muchas veces publicamos libros que sabemos que van a ser incómodos, ¿no? Para algunos padres bien pensantes, ¿no? Y de hecho hay algunos de los que luego no veo cuáles son porque no estamos compartiendo pantalla. Ay, se dejó de compartir, un segundo. Puse cómo se hace un bebé, perdón. Eso, pues nada, si queréis hablamos de cómo se hace un bebé, que es en el que estaba hablando. A ver, este fue un libro que un noruego me trajo a la editorial y que cuando lo puse ante mis ojos, yo dije, ostras, o sea, es probablemente la aproximación más real de lo que significa hacer un niño. Este tiene una lámina, no tengo aquí, creo que sé que tengo aquí cómo se hace un bebé, voy a enseñarlo, lo tengo aquí, a ver, lo siento. Os voy a enseñar la lámina en concreto. Bueno, aquí, como veis, hay un montón de espermatozoides que van por un óvulo. Os voy a enseñar esta imagen, a ver si se ve. Esto de papá va dentro de esto de mamá, ¿vale? Entonces, bueno, es tan sencillo como que yo se lo enseñaba a mi sobrina Joana y me ha dicho, pobre, ella tiene 5 años y medio y le parece lo más normal del mundo. Más vale que nos quitemos de tabús cuando tenemos 5 años a tener un caos mental alucinante y a que ellos se conviertan en una especie de algo de lo que no se puede hablar. Este libro, ¿Cómo se hace un bebé?, es el primer libro que es muy sencillo. O sea, es decir,
Además, puedes tener dos papás, puedes tener dos mamás, puede que mejor, oye, papá y mamá no puedan tener hijos si hay una fecundación in vitro, mamá va a vomitar, se va a poner muy mala. Y luego el niño sale por ahí sale el niño. O sea, el niño no aparece de la nada, el niño sale por ahí, sale el niño. Y esto lo ilustra Ana Fiske de una manera súper divertida y muy directa. Y publicamos de Ana Fiske en primavera del año que viene un libro que se llama Todo el mundo tiene un trasero, que va también de que tú puedes ser de muchos colores y puedes tener pelo en un montón de sitios y puedes ir desnudo a algún sitio, a lo mejor la ducha, o puedes ir al colegio desnudo. O sea, es como una especie de libro de instrucciones para niños. Y bueno, Cómo se hace un bebé, yo lo consulté previamente con algunos libros, le dije, oye, ¿qué pensáis? Porque el libro, ostras, o sea, a lo mejor hay algún padre que se enfada, ¿no? Y me dijeron, no, es súper necesario, ¿vale? Es súper necesario que lo publiques y además, quiero decir, ha sido un libro que ha funcionado muy bien y que yo creo que debería estar en todas las casas porque mi vecinito se acaba de quedar la mamá embarazada y se lo he dado para que le enseñe de dónde ha salido ese niño que está dentro de la tripa de mamá, ¿no? Y luego Antes de que pasemos al otro libro, Enrique, hay una cosa que me gustaría resaltar acá, que lo hablamos tú y yo antes, y es la importancia de estos lectores contracorrientes o padres contracorrientes a su propia cultura, porque algunos de ustedes ya no, pero eso no tiene nada de raro, no, pues eso depende también de cuáles sean los acercamientos o los códigos culturales que uno tenga, pero si nosotros no somos capaces de hablar claramente a los niños sobre cómo se hace un bebé, sobre nombrar las cosas como son, pene, vagina, en fin, pues jamás podremos. O sea, tenemos que ser conscientes de eso para pensar que estos niños se van a convertir en adolescentes y en adultos y que necesitan sentirse cómodos hablando de esto para poder negociar cosas tan importantes como el uso anticonceptivo. Que pueda decirle a mi pareja, hey, no, pues condón, porque no sé, pues estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, del VPH, en fin, de muchas cosas que uno no asocia, pero esto está totalmente relacionado. Si no empezamos a hablarlo ahorita, pues es muy difícil que más adelante quieran tener otra postura frente a este tipo de cosas, que es la sexualidad, que finalmente hace parte de nuestra propia identidad. A mí ese tema me encanta y por eso quería decirlo, Enrique. Te cuento también que nos quedan muy poquito tiempo, o sea, casi como 3 minutos. Entonces, después de mi comentario sobre la sexualidad, ya si quieres hablemos de Grinberg. Esta autora. Bueno, Grinberg es un libro, o sea, quiero decir, Grinberg, la enciclopedia de la Tierra Temprana, es un libro. ¿Sabéis todas las historias que nos han contado míticas, incluso de la ballena, de Job, esto también de los mitos nórdicos, etcétera? En este libro están metidos todos esos cuentos, todas esas historias, esas leyendas, en una especie de territorio mítico que se llama la Tierra Temprana y que hizo Isabel Grinberg. Con este libro ganó un premio importantísimo. Ella es muy jovencita. De hecho, luego hemos publicado 2 libros más suyos que se llama Los 100 noches de Hero y La ciudad de cristal, que es una maravilla. La ciudad de cristal es un libro sobre las hermanas Bronte. Y esta es la enciclopedia de la Tierra Temprana. Claro, ya os digo, muchísimos premios. Es un libro que estamos reeditando ahora en Rústica para que sea un poquito más barato de publicar y que cuenta, ya os digo, esa especie de historias encadenadas de contadores de leyendas, de leyendas populares, y es absolutamente maravilloso, ¿no? Lleno un montón. Claro, este es el libro de La ciudad de cristal, es la historia de las hermanas Bronte. De Charlotte Bronte, de Anne Bronte, y no me acuerdo de la tercera hermana, y de su infancia y cómo ellas crean un territorio mítico, que es una especie de lugar donde ocurren incluso batallas sangrientas, grandes historias, etcétera, ¿no? Luego está David B., que es otro autor que nos gusta mucho y que de hecho vamos a acabar un poco la presentación. Lucas, La ciudad de cristal. Así es como se llama el libro de las hermanas Bronte, recomendable. Bueno, pues David B. es uno de los grandes ilustradores, uno de los grandes autores de cómic franceses, autor de Epiléptico, que es un libro que muchos esto conocerán. Y este Hasib y la reina de las serpientes es varios cuentos de las 1001 noches ilustrados en plan novela gráfica, muy bonitos, o sea, con una capacidad absoluta casi de barroquismo, porque ya veréis luego con la siguiente novedad que vamos a sacar en otoño, que se llama Nick Carter y André Breton,
También tenemos el Diario de Italia, es decir, David B. es un autor muy, muy provocador, francés, y esto es una especie de diario de viajes, el Diario de Italia, también muy barroco, muy lleno de detalles, muy lleno de pequeñas historias. Yo si os fijáis ahí el de Hassib, fijaos, o sea, es de un barroquismo absolutamente increíble, de un color total. Y es un libro que se puede leer, si no te vas a leer Las Mil y una Noches, te puedes leer el Hassib, ¿no? Y en el caso del Diario de Italia es una guía de viaje por Italia y también por los países orientales, ¿no? Y luego, para acabar con David B., si pasamos ya a la última imagen, está Nick Carter y André Breton, Una búsqueda surrealista. Este es un libro maravilloso. He cometido el error de no traérmelo a casa, pero son como 48 láminas de un detalle absolutamente increíble, de un onirismo total, que va sobre André Breton, el poeta surrealista, y es una especie de búsqueda también por parte de Nick Carter, que es un detective americano, de esta especie de motivos en los que aparece también Frida Kahlo, aparece Dalí, aparecen otros autores surrealistas, ¿no? Es una maravilla, es un libro a una sola tinta que aparece ahora este otoño y que llegará también, porque ha emocionado mucho también en Colombia a la gente a la que se lo hemos enseñado, y Siglo, bueno, lo tendrá en otoño en las librerías colombianas, con lo cual, bueno, muy recomendable, sinceramente. Enrique, hay una pregunta que nos hace Ana María que tiene que ver, y comparto con Ana esa pregunta, y es, dentro de la línea de ilustrados, en un principio ustedes tenían la colección de Pequeña Impedimenta, que nos has hablado un poco de que es más como público más infantil. También está El Chico Amarillo, pero también está la otra colección que Ana nos dice que es El Mapa del Tesoro. Cuéntanos un poquito sobre El Mapa del Tesoro, si estas tres líneas ya se unieron, bueno, un poco sobre eso. Sí, El Mapa del Tesoro fue un invento que tuvimos porque, claro, como nosotros publicábamos clásicos, en El Mapa del Tesoro publicamos también como clásicos de la ilustración. Y está Maxi Moritz y Pedro Melenas, que son dos clásicos de la literatura alemana. Al final, son libros que nos funcionaron muy bien, pero yo creo que los libros del Mapa del Tesoro se han ido subsumiendo dentro de la colección El Chico Amarillo, ¿no? El Chico Amarillo y La Pequeña Impedimenta. Y de hecho son libros, en cierto modo, como políticamente incorrectos, porque Maxi Moritz, que es un libro del 1860 a 1870 alemán, es hiper sangriento. Son 7 travesuras de 2 muchachos, Maxi Moritz, que directamente acaban pasándose por un molino y acaban siendo comidos por los patos, ¿no? Y es absolutamente sangriento y brutal. Y Pedro Melenas lo mismo. O sea, Pedro Melenas son como historias edificantes para niños, en los que, por ejemplo, la mamá le pone el lunes al niño la sopa, el niño no se la come, el martes, el miércoles, el niño se va volviendo más flaquito y el domingo el niño ha muerto, hay una tumba y la mamá le coloca la sopa. O sea, es una cosa brutal. Entonces diría, como literatura ilustrada para niños, pero desde un punto de vista un poco vintage, un poco políticamente incorrecto, y bueno, se ha ido subsumiendo. Yo creo que el Mapa del Tesoro ya se cerró y todo lo meteremos en las 2 colecciones gráficas, que son La Pequeña Impedimenta para literatura infantil y El Chico Amarillo para novela gráfica y libro ilustrado así un poco artístico, ¿no? Enrique, pues muchas gracias por acompañarnos hoy, por mostrarnos qué significa para Impedimenta editar desde la belleza, pero también entender la belleza como esa que decimos en Colombia, ¿no? Una belleza exótica, una belleza que se sale de los estándares, de los estereotipos, y que es precisamente el tipo de lectores que ustedes buscan en todas sus colecciones, incluyendo la ilustrada. Me encanta todo lo que hemos podido ver en el chat. Se sorprendieron con tu referencia de Gorillaz, tanto como, sí, Impedimenta con esto, bueno, eso también es divertido. Has recibido muy buenos comentarios sobre eso que ustedes tanto se esfuerzan y bueno, cómo cuidan cada detalle, y pues creo que esa ha sido la propuesta de Impedimenta, hacer bien las cosas, hacer libros que sean para utilizar, los libros que la gente quiera conservar, ¿no? Siempre lo dicen, ¿no? Queremos vender, darle al mundo libros que la gente no quiera soltar, o sea, este es mi libro y punto. No sé si quieras agregar algo o si nos quieras contar un poquito sobre eso que has dicho muchas veces, que a ti no te gusta dividir los libros necesariamente por edades, y como lo hicimos acá en este ejercicio, pudimos organizarlos por sensaciones, por experiencias y no por edades.
y ya ahí pasamos de una a la rifa, que yo creo que todos están esperando. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, no, pues nada, agradeceros de verdad que hayáis estado esta mañana, tarde para nosotros en esta reunión. Y luego, además, comentaros una cosa que me parece muy Ay, importante. sí. Que, a ver, Dale. yo no sé si va a ser lo mismo. A ver, yo creo, No. lo primero, hay que hacer una defensa del libro ilustrado como libro de literatura. Es decir, no solamente como un libro de tenerlo allí de adorno, sino un libro que hay que fatigarlo, hay que leerlo. Y es una excelente manera de comenzar a leer y una excelente manera de seguir leyendo, ¿eh? Podemos llegar a la literatura más excelsa vía la literatura ilustrada. Yo, de verdad, os recomiendo que los libros ilustrados formen parte de vuestra biblioteca y de vuestras recomendaciones, ¿no? Eso yo es lo que quería decir. Miércoles hasta ahora, creo que es muy importante algo que dijo Enrique y que me suena, y es que un poco la relación de un editor con una obra es que va caminando y es como cuando ves a alguien que te gusta mucho y te lo cruzas por la calle y ¡pum! Te enamora, ¿no? Y te volteas a ver. Pero si no estamos bien abiertos, tenemos los ojos bien abiertos a ver esas personas que nos pueden enamorar, esos libros que nos pueden encantar, pues tampoco vamos a llegar a eso. Entonces, abramos los ojos, estemos ahí dispuestos a que el mundo y las editoriales nos sorprendan. Enrique, mil gracias por todo. Bueno, gracias. Un placer estar con vosotras. Gracias por todo. Grande a todos, cuídense, nos vemos.